Benvingut, bona tarda, bienvenidos a una nueva edición del programa Para Construir, el programa que nos dedicamos a reflexionar. Hoy nos vamos a correr de lo que siempre venimos pensando, de cuestiones políticas, sociales, catalanas. Hoy nos animamos a adentrarnos un poco a la educación superior y educación en la Argentina, ya que la educación en el mundo catalán está teniendo un replanteo en algunas cosas, es bueno también pensarlo desde la Argentina. Gracias, Manuel, por acompañarme. No, al contrario. Gracias, Estrella y Rodolfo, por estar acá. Gracias a vos por invitarnos. Muchas gracias. Les pedimos a Estrella y Rodolfo, que son directivos del Instituto Superior Nuestra Señora de la Paz, si terminan de hacer su presentación con sus apellidos y nos empiezan a contar qué es el Instituto Superior Nuestra Señora de la Paz. Bueno, mi nombre es Estrella Coira, yo soy la rectora del Instituto Superior Nuestra Señora de la Paz, soy licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires, estuve haciendo algunos estudios en Flaxo, diplomaturas en función de la escritura, la lectura y la educación y también en gestión educativa. Y ahora estoy en mi trayecto de doctorado en la Universidad Católica. Y el Instituto Nuestra Señora de la Paz es una institución de nivel superior que está en la zona sur de la capital federal, concretamente en el barrio de Villa Lugano, que cumple 20 años este año, justamente, y que cuando nació de la mano de la Fundación Nuestra Señora de la Paz, con la idea de darle a los jóvenes de la zona sur una formación cuando terminaran sus estudios secundarios. Había una necesidad en el barrio, muchos jóvenes terminaban la secundaria y tenían que migrar para el centro o lugares más alejados de la zona geográfica en la que se encuentra el instituto, y la fundación vio en eso una restitución de derechos, una oportunidad. Entonces decidió fundar este instituto superior. En sus inicios solamente tenía la carrera de Administración de Empresas, y ahora tiene 5 carreras. Tiene Administración de Empresas, Analista de Sistemas, Periodismo con Orientación Deportiva, Psicopedagogía y Profesorado Superior de Inglés. Es decir, carreras técnicas por un lado y una carrera docente. Mi nombre es Rodolfo Priano, yo soy licenciado en Gestión Educativa, también profesor de Matemática, Física y Química. Me especializo en el área de la tecnología y trabajo también en la Universidad Nacional de Lanús como coordinador del área, trabajo en el campus virtual de la universidad, y mi especialización es en tecnologías. En La Paz mi trabajo es ser director de estudio y la intención de nuestro terciario es brindarle a los estudiantes una educación comprometida, una educación de calidad, en donde los docentes estén comprometidos con su tarea, en donde trabajemos para que ellos tengan todos los elementos que necesitan para el mundo laboral, que tengan las tecnologías adecuadas para poder desarrollarse y poder trabajar en lo que ellos desean hacer. Aparte hemos leído que ese compromiso también se fundamenta en articular la formación profesional con los valores de la moral católica, ¿es verdad? Sí, el ideario de la institución obviamente está en el marco de la concepción católica de la educación, que es aspirar a una formación integral. La formación integral incluye la dimensión espiritual, no solamente la formación académica, lo que habitualmente, o la formación solamente en valores en general, ¿no? Hay un ideario que está enmarcado en esta noción de trascendencia. También la tarea de los docentes, que tienen que tender a la promoción del individuo y tener en cuenta esa dimensión espiritual y trascendente. Ahora, ¿cómo eso se trabaja en un instituto de formación superior? Obviamente con cierta libertad, porque nuestros estudiantes no tienen por qué ser específicamente bautizados, es decir, pueden ser chicos que no estén bautizados. Sí se les pregunta como para conocerlos, como se le preguntan un montón de cosas, tendiendo a una educación más personalizada. Ahora, como institución católica lo que pretendemos es vivir un evangelio, no promulgarlo. No estamos pensando en
declamar una doctrina o un dogma, sino está avalado ese dogma por la vivencia cotidiana, ¿no? Entonces, siempre les decimos a los jóvenes que nuestra idea es vivir como una comunidad en Cristo, una comunidad católica, pero porque se sienten unos recíprocamente involucrados, ¿no? Todos tenemos que pensar en el otro, no solamente entre los estudiantes, sino también entre los docentes, porque también ese clima se cuida. Esta idea de una ética del cuidado, o como dice el Papa, la cultura del encuentro, nosotros la pensamos tanto en la dimensión de los alumnos como en la dimensión de los docentes, y en la relación docente-alumno también, fundamentalmente, ¿no? Es decir, todos los integrantes de la comunidad tienen que estar bajo esta idea de la cultura del encuentro. Y ahora que está tan de moda el tema de la inmigración, que ha sido puesto en el tapete por, bueno, acontecimientos de dominio público, y teniendo en cuenta dónde está ubicada la sede de vuestro instituto, la población, digamos, de origen extra argentino, ¿es muy importante o...? Yo creo que hay una fantasía respecto de eso, porque se piensa que hay un montón de chicos que vienen de orígenes extranjeros, y muchas veces se juzga mal, porque cuando uno hace el censo, nosotros todos los años hacemos censos porque tenemos que entregar documentaciones, ¿no?, de acuerdo con las normativas vigentes, y en una población cercana a los 400 alumnos tendremos 10 alumnos de origen extranjero. Y bueno, eso no es un número como para decir estamos trabajando con una población netamente latinoamericana, que sería el caso, ¿no?, de nuestra población. Estos alumnos pueden ser de Uruguay, pueden ser de Paraguay, de Bolivia, de Perú, pero no es algo para pensarlo como un problema, porque en realidad, si tenemos que relacionar esto con la otra pregunta que me hizo hace un ratito, respecto de la cultura del encuentro, en ningún momento nosotros estamos pensando en el otro como extranjero, sino en el otro como un hermano. Entonces, de ningún modo nos afecta ni nos preocupa, todo lo contrario, enriquecen nuestra cultura. Nuestro compañero latinoamericano, o a veces hijo de latinoamericanos, porque claro, muchos chicos son hijos de bolivianos o hijos de paraguayos, nos enriquecen. Hiciste una acotación cuando empezaste a hablar que estar en Lugano y la educación es un derecho. ¿Qué es eso? ¿Cómo lo entendés? Decir que la educación es un derecho. Eso no es una cuestión mía, eso lo dicen las leyes internacionales ya, ¿no?, que la educación es un derecho. Lo que pasa es que muchas veces aquellos jóvenes que viven en lugares alejados de los centros hegemónicos de distribución de la cultura, ¿no?, me refiero al centro de Buenos Aires, por ejemplo, o la zona norte, que tiene más acceso a bienes culturales, o a las universidades, ¿no? Las universidades están todas en lugares centrales de las ciudades. Cuando un joven de la zona sur tiene que estudiar, tiene un primer impedimento, aunque tenga el derecho, porque él tiene el derecho a estudiar, pero el primer impedimento es la distancia. Y ya eso le implica un tiempo, un costo, que de algún modo se amengua cuando uno les pone la oportunidad de estudiar en su barrio. Entonces vos tenés el sueño de estudiar y tenés el derecho de estudiar. Bueno, ahora tenés el lugar para estudiar. Esa sería la función, o en ese sentido es que hablamos de cumplir con algo que en realidad es una reglamentación vigente, ¿no? Pero es un principio también, ¿no? Esta de la igualdad de oportunidades de la que siempre se habla, no siempre son tan iguales esas oportunidades. No es lo mismo un joven que vive en Lugano que aquel que vive en Barrio Norte. No tiene las mismas oportunidades por cuestiones materiales, no porque nosotros estemos inventando. En cambio, esta idea de colocar un instituto terciario en la zona sur de la capital federal hace que esas distancias se achiquen, porque ahí sí está teniendo una oportunidad concreta, real, de poder concretar su carrera terciaria. Y pensarlo en Lugano con todo lo que significa Lugano, ¿no? Es decir, una de las cosas que para mí la educación argentina le está costando ver, o sí lo ve, pero después es dificultoso articularlo, es dificultad, esta desgranamiento, esta división, esta ruptura que a veces hay en la cultura, en los propios jóvenes y en la educación. ¿Cómo se podría repensar desde una educación superior? ¿Te referís al problema del desgranamiento en sí? Cuando hablas de culturas, ¿a qué te referís? Sí, al problema de... Sí, en sí, exactamente.
¿Querés contestar vos, Rodolfo? El desgranamiento es una situación difícil en el área de la educación superior, es una situación que afecta a toda la educación superior, porque hay una decisión de parte del estudiante de hacer su carrera, pero también es claro que muchas veces no están dadas todas las condiciones para que el estudiante pueda transitar esa educación superior. Y nosotros entendemos que nuestra tarea es estar acompañando esa situación, dándole las herramientas, no esperando que las herramientas vengan de otro lado, sino haciéndonos cargo de que si el estudiante no tiene las herramientas que hacen falta, porque no tiene la preparación que se supone que tiene que tener para la educación superior, nosotros estemos apoyándolo y dándole ese espacio para que el desgranamiento sea menor, para que esto no se transforme, como a veces hemos charlado con los docentes, en una puerta giratoria que nos abre la puerta para entrar a la educación superior, pero a la vez nos acompaña para salir, porque nos dice que tenemos el derecho y la posibilidad de entrar, pero luego dentro de la educación empezamos a exigirle a ese estudiante que tenga competencias por ahí para las cuales no fue debidamente preparado. Y nos parece que tenemos que nosotros estar ahí dándole la ayuda para que lo pueda hacer. ¿Y qué competencias ustedes creen, por la experiencia, que los jóvenes hay que apoyarlos más para que las vayan incorporando para enfrentar una educación superior? En primer lugar, las competencias de lectura y escritura, ¿no? Lectura, comprensión, pero no verlos como un estigma, porque en primer lugar, cada nivel educativo tiene una manera de leer, de comprender y de escribir diferente. Y el pasaje de la escolaridad secundaria a la educación superior es un paso muy complejo, porque se pasa de tener una cantidad de contenidos limitado a la multiplicación de esos contenidos. Es decir, una materia del secundario tiene unos contenidos que equivalen a la cuarta parte de lo que es una materia, o a veces todavía la proporción es mayor, ¿no? De lo que equivale a una materia del nivel superior. Entonces, ¿cómo este alumno que trabaja con determinada cantidad de repente tiene que aprender a leer, comprender y escribir en lo que se llama el oficio del alumno del nivel superior? Es muy complejo. Y ahí está el primer desfasaje, porque las instituciones de nivel superior no creen que tienen que ser ellas las que capaciten al alumno en esas competencias, sino que esperan heredar esas competencias como si fuera algo natural. De hecho, la educación secundaria se ha masificado. Y esto no es un fenómeno argentino, es un fenómeno mundial, la masificación de la educación media. Y la masificación de los estudios superiores también es un fenómeno mundial. No solamente Argentina. Ahora vieron que se está planteando en revisar el ciclo básico común en la Universidad de Buenos Aires. No, esto no es solamente un problema nuestro. Estados Unidos, por ejemplo, en la década del 80 ya empezó a hacer sus primeras investigaciones en la Universidad de Carolina del Sur, por ejemplo. ¿Cuál era el problema? Que dada la cantidad de alumnos que entraban, lo que decía Rodolfo recién, así como entraban, salían. Esto se debía a un desfasaje del capital cultural de los alumnos. No solamente las competencias de leer y escribir, sino el capital cultural, ¿no? Un universo de conocimientos, de saberes, que tienen que ver también con prácticas culturales. Entonces, este problema de desfasaje, uno tiene básicamente dos opciones, o decir, bueno, el problema lo tiene el alumno, entonces queda ahí, no puede, hay materia filtro, no puede superar este problema, el secundario lo preparó mal, que es una frase muy común, tienen una mala base. ¿Quién habrá escuchado eso en una sala de profesores? O decir, nosotros somos como institución superior los que no estamos preparados para el alumno. Eso lo hace muy bien Ana María Escurra. Ana María Escurra, que es una investigadora de la Universidad General Sarmiento, dice que el foco hay que dejar de ponerlo en el alumno. No es que el alumno no está preparado para la educación superior, sino que la educación superior no está preparado para el alumno. Entonces el foco es otro, ¿no? Pero eso no implicaría reducir el nivel o las aspiraciones en la formación. Eso es otro tema para discutir, el tema del nivel y de los contenidos. Los contenidos también están en discusión, porque en la sociedad contemporánea los contenidos cambian muy a menudo.
hay una fluidez en el currículum que lo que nos pide a nosotros más que nada es que le enseñemos al alumno a aprender constantemente, no aprender un corpus determinado que tiene que repetir eternamente, sino que tiene que estar capacitado para aprender a aprender. Obvio que va a tener herramientas básicas en general para desempeñarse en su carrera, pero también tiene que saber que la educación superior es el punto de partida, no es el punto de llegada. Porque después va a empezar otra etapa, que es la etapa profesional, donde toda la vida va a tener que estar capacitándose. Sí, por supuesto. Sí, de ahí tiene un papel muy importante el tema de las tecnologías. O sea, la posibilidad de que el estudiante, la estudiante que ingresa al terciario esté en relación con esas tecnologías, maneje las tecnologías adecuadas como para poder no solamente adquirir información, que sería como el primer paso, sino ser capaz de ser un buscador, pero a la vez poder tener criterio para buscar, tener criterio para saber qué es lo que tiene que saber, hacerse las preguntas adecuadas, empezar a transitar esta profundización en la información, que no es solamente información, que eso lo puede buscar en cualquier sitio adecuado de internet, sino que comience a trabajar con esas tecnologías que lo acerquen a esta búsqueda que comienza en el terciario, pero que no termina nunca, digamos, esta capacitación. ¿Y se aplica alguna política de selección de los aspirantes No. como para ingresar al instituto? ¿O? No, en el único caso en donde hay un examen de ingreso, pero eso forma parte de la característica del profesorado de inglés, es justamente claro, ahí. Por supuesto, porque es un nivel superior, ¿verdad? Claro, en los profesorados de inglés, en todos los profesorados de inglés hay un examen en donde los alumnos tienen que dar una determinada cantidad de contenidos, tienen que manejar una determinada cantidad de contenidos que tienen que ver con el conocimiento del idioma, porque las materias comienzan en inglés y se supone que tienen un determinado nivel. El resto de las carreras no. Digamos, es un ingreso libre y pueden empezar con las competencias del secundario. Es claro que me voy un poco lejos. Claro que estamos en un cambio de época, ¿no? O sea, yo creo que, tomando lo que vos decías, Estrella, estar en un cambio epocal tan grande, una estructura educativa es menos flexible, le cuesta los cambios porque hay que adaptar el currículum y los papeles, los procesos y todo. Cuando uno lo termina de adaptar, capaz la realidad cambió. ¿Cuáles serían, según los criterios y la experiencia de ustedes en el mundo docente, lo que esta subjetividad adolescente o no tan adolescente le está costando más o tienen más dificultades para acercarse a algo de nivel de estudio superior? Yo diría que dificultad no, lo que creo es que el sujeto cambió. El tema es si nosotros nos dimos cuenta de ese cambio, porque en primer lugar, obviamente, tanto la noción de infancia, de niñez, de adolescencia, de adultez, todo va cambiando históricamente, ¿no? Pero en los últimos tiempos, con el impacto de las tecnologías, esas subjetividades han tenido un desarrollo muy diferente del que esperan, por ejemplo, los docentes en los institutos. Son alumnos que tienen una capacidad de poder hacer muchas tareas al mismo tiempo, que no se asustan con la tecnología, como sí nos pasa a los adultos, que a veces no sabemos manejar un aparato y nos parece que mejor no tocarlo, no avanzar, son más exploradores, no tienen esa dificultad. Otro elemento importante, por lo pronto, en la mayoría de los estudiantes del nivel superior, es que no es que solamente estudian, eso es un prototipo del estudiante de otra época. Trabajan, tienen familia, tienen una vida compleja, son grandes muchas veces, no es esa situación de terminar el secundario, no tengo ninguna obligación y me pongo a estudiar. Entonces, es un sujeto que, más que tener dificultades, porque pienso que si uno piensa en dificultades, lo está pensando como un sujeto carente. Yo creo que lo que hay que hacer es conocerlo y en función de eso, ver qué hace la educación superior para que esa persona transite por su currículum, que haga ese trayecto formativo y llegue a obtener el título. Creo que ese es el tema. Lo que vos señalaste recién de la poca flexibilidad es una realidad. Las instituciones son instituciones, ¿no? Tratan de preservarse, de conservarse. El desafío es tener la flexibilidad
necesaria para conocer al otro y adaptarse a esos cambios, teniendo en cuenta los contenidos. Es decir, si uno está formando técnicos superiores en administración de empresas, bueno, los contenidos tienen que estar, pero siempre pensando en este trayecto formativo que uno tiene que acompañar. Es decir, este alumno nuevo que está, no diría nativo digital porque eso también está en discusión en este momento, pero sí acostumbrado a trabajar con tecnologías para las redes sociales, no que lo trabajan en forma general, sino que muchas veces les cuesta tomarlo para el aspecto académico, pero bueno, que tiene una vida complicada, que trabaja, estudia, se quiere casar, no se quiere casar, quiere tener un hijo, ¿no? Es una vida compleja. Y bueno, una vez que uno lo conoce, poder acompañarlo de una mejor manera. ¿Y cuál sería la mejor manera? ¿Cuáles serían las herramientas? A eso apuntaba, ¿sí, no? ¿Cuáles son las herramientas frente a un secundario que vienen con ciertas características, a un nivel superior? ¿Cuál sería ahí el engranaje que uno puede ofrecerles para que pueda aprender a aprender? En primer lugar, hacer una alfabetización académica, lo que hablamos antes de estas competencias de leer, escribir y también comprender, no tenerlas como dadas, sino que cada materia del primer año se encargue de generarlas, estas competencias. El alumno obviamente está alfabetizado, no vamos a decir que la educación secundaria no los forma, porque eso sería también una injusticia, ¿no? Acá hay una educación secundaria que forma a los jóvenes. Los forma de manera heterogénea, porque también ahí uno tiene que decir que está fragmentada la población de acuerdo con los contextos donde se han desarrollado. Como dijimos antes en cuanto a lo geográfico, pero también en cuanto a lo cultural. En el mismo barrio de Lugano hay escuelas que tienen determinada formación y otras que tienen otra. Entonces, esa heterogeneidad hay que tenerla en cuenta. Por lo tanto, cuando uno recibe a un grupo de alumnos que quieren ingresar al nivel superior, tiene que empezar a generar esas competencias en el instituto. No esperar que vengan dadas, porque tienen que estar dadas. Parece que eso también es un desafío importante. Pongo el caso de un profesor de informática, o profesor de contabilidad, o profesor de, no sé, una de las primeras materias de periodismo. No es que tienen que enseñarle contabilidad de entrada, primero tienen que enseñarles a ver cómo se lee la contabilidad, cómo se resume un texto que habla de contabilidad, cómo se escribe para la contabilidad. ¿Por qué vamos a suponer que ese alumno ya lo sabe en secundario? ¿No? Entonces, cuando empezamos a suponer demasiado, hay algo que al alumno no se le da. Y ahí empieza el desfasaje. Y ese desfasaje termina muchas veces en el abandono, que es lo que señalaba hace un rato Rodolfo. Ese desfasaje se hace tan grande que el alumno piensa que eso no es para él. Y ahí comienza la injusticia, porque en realidad la educación superior es para él. O sea que en el primer curso de la mayoría de las carreras, salvo lo que decía Rodolfo en relación al profesorado superior de inglés, se entiende que el plan de estudios asume que va a haber un proceso de nivelación y de completamiento de competencias como para que todos arranquen de una base más o menos común. Eso está asumido. Sí, digamos, no es homogeneizar, sino darle al alumno lo que necesita, porque no todos tienen las mismas competencias. Alguno por ahí ya ha hecho una carrera, porque tenemos casos de, en la carrera de psicopedagogía, alumnas que ya son docentes y que vienen a hacer psicopedagogía como segunda carrera, pero sí tener en cuenta la diferencia. Yo creo que eso es clave en toda la educación, tener en cuenta la diversidad, no pensar que el alumno es uno, parejo, igual en todos lados, porque ahí empieza el problema, ¿no? Igual en el caso del primer año, no solamente es necesario generar estas competencias, porque no es lo mismo leer un libro de derecho que un libro de periodismo. Eso es una cuestión hoy que casi ni se discute en el ámbito de la lectura, del ámbito de las letras. Pero también a nosotros lo que nos interesa es el acompañamiento, porque es muy importante cuando uno estudia no estar solo. Es algo que está comprobado, ¿no? por la psicología. Acá tenemos un experto también en el tema, que uno cuando estudia con amigos estudia mejor, ¿no? Entonces es muy importante que se armen comunidades de aprendizaje, que haya una comunidad con el docente, que la institución tenga un sentido comunitario, que haya un mecanismo de contención. Y para eso nosotros también hemos diseñado las tutorías,
si querés explicar un poquito de qué se trata, tenemos un programa de tutorías. Claro, el programa de tutorías que nosotros tenemos en La Paz es el acompañamiento de todos los primeros años a través de un grupo de tutoras, son psicólogas, psicopedagogas, cuya función es justamente apoyar estos grupos desde distintos lugares, desde recibirlos, desde armar los grupos de trabajo, desde darles por ahí herramientas de estudio que por ahí no todos traen, algunos sí, de compartirlas, de estar atentas a lo que sucede en los trabajos en las plataformas educativas que nosotros tenemos. Nosotros trabajamos con una plataforma educativa en donde los docentes tienen sus contenidos como una extensión de las aulas, entonces esos contenidos que los alumnos pueden trabajar tanto en el instituto como cuando están en su casa con el celular, también tienen un trabajo que a veces algunos profesores les sugieren. Bueno, las tutoras también tienen que estar atentas a eso y a dar respuesta, ayudarlos, ese tipo de cosas, preparar las evaluaciones, los diferentes tipos de evaluaciones, acompañarlos en las problemáticas grupales cuando sucedan, estar atentas a lo que los docentes nos van contando. Los docentes de primer año también son parte de este acompañamiento, en donde si encuentran alumnos que por alguna razón dejaron de venir, que tuvieron tal o cual problema, si son los primeros que se ponen en contacto con el estudiante que se lo cuenta, bueno, saberlo, que la tutora lo tenga en cuenta, y nosotros les pedimos que este acompañamiento sea en conjunto, de manera tal que, por supuesto que, como en todo proceso de educación superior, hay gente que no le queda otra, termina, se da cuenta de que no es lo que le gustaba hacer, pero sí que sienta que hay una comunidad que lo está acompañando en esto que para él es un sueño, que es terminar su carrera, ¿no? ¿Y se dan casos de migración dentro del mismo instituto de una carrera a otra? Sí. Es como a veces pasa que alguien empezó administración de empresa o analista de sistemas y se da cuenta que por ahí no es su perfil, o gente que empezó en psicopedagogía y pasa a periodismo. Sí, es común. No son todos los alumnos, pero hay algún porcentaje de gente que pasa de una carrera a otra porque prueba por ahí otra posibilidad, y bueno, empieza a transitar otro. A veces pasa también que terminan una de las carreras, profesorado de inglés, sí, y asumen otra, psicopedagogía o periodismo, o terminan periodismo y deciden, voy a probar con profesorado de inglés porque también les gusta, y como también se sienten cómodos en el ámbito en donde se están desarrollando, por ahí tienen más de una inquietud. ¿Y el docente acepta estos cambios epocales? Porque el docente también, los docentes también tenemos algunas dificultades. Me gustó la primera persona. ¿Quién responde? No, te lo dejo. Mirá vos. Bueno, es complicado, no es fácil. El docente cree que está sobrecargado. Yo creo que en el fondo lo que lo asusta es eso, pensar que hay un escenario insospechado y que no puede controlar de alguna manera. Y el desafío justamente es a la creatividad, al trabajar muchas veces ensayando, probando. No hay una receta. Por lo que decíamos antes, los escenarios cambian. Es una sociedad que está en permanente transformación. Entonces no podemos decirle, a ver, estimado profesor, tome esta receta que de ahora en más con esto va a poder garantizar los aprendizajes de sus alumnos de educación superior. Vamos ensayando, vamos proponiendo nuevas estrategias y animamos a los docentes a que también hagan eso. Que no se queden en el viejo libreto de vengo, doy clase, que ya el verbo habla de una dirección única, doy, no sé qué pasa del otro lado, tiro una pelota y hay que ver si la agarra, el otro no. Salir de ese esquema y hacerlo más interactivo, más práctico, darle más protagonismo al alumno, trabajar con proyectos, correrse del decir todo el tiempo y escuchar al otro. Lo que sucede es que uno, en el imaginario y por la formación que uno tiene, responde inevitablemente a eso, ¿no? Dar clases se supone que tengo que saber todo, que tengo que tener todo bajo control, que tengo que contarle
exhaustivamente todo lo que sé sobre ese tema al alumno. Y no, hoy tenemos mucha información, como dijo Rodolfo, en internet, hay mucho material donde uno puede pedir al alumno que vaya e investigue. Y el docente colocarse como un andamiaje, ¿no? del aprendizaje, no como aquel que le resuelve todo. Él se constituye como un puente, un coordinador, un tutor, y va generando que el otro se acerque a ese conocimiento, no es porque él se despreocupe, todo lo contrario, porque todo lo que el alumno haga por sí mismo le va a quedar. Ahí va a estar el verdadero aprendizaje, cuando él esté involucrado. Si lo único que tiene que hacer el alumno es repetir lo que dijo otro o lo que dice el libro, seguramente lo olvidará. En algún momento habrá aprendido tal cosa, pero quedó ahí en el arcón de los recuerdos. Sí, y si puede abrir el arcón de los recuerdos, le damos un premio. Pero por lo general lo que tiene que ver con la experiencia es lo que uno preserva como aprendizaje. Por eso la idea es que el protagonismo sea del alumno y no del docente. Y ahí está la zona esta que vos decís de incomodidad o de incertidumbre, yo diría. Ahí hay que acompañar, hay que decirle, anímate. Hiciste tal cosa, qué bueno. ¿No te salió tan bien? Bueno, revisemos en qué salió mal para poder reformularla. Pero animarse a crear y bueno, y estar confiados en que ellos siguen siendo docentes. No es que pueden aprender solo los jóvenes, ni los jóvenes ni los niños. El docente no es algo que se pueda suplantar por otro elemento. Acá lo puede decir bien Rodolfo, que es especialista en educación a distancia, en educación virtual. El docente tiene un rol fundamental. Lo que tiene son otras herramientas. Y aparte, es muy importante. Perdón, y aparte lo que decías recién del cambio epocal, también tiene que ver con que la tarea docente, con el uso de tecnologías o con el uso de nuevas herramientas, se complejiza, se profundiza, y a veces ese miedo está relacionado con la posibilidad o la posibilidad de transitar un sector, una zona en donde no están muy seguros de qué vamos a hacer, por dónde vamos a ir. No todos los docentes están en condiciones o capacitados para eso, y para eso hay que acompañarlos, y nosotros intentamos eso, estar cerca de ellos también para las preguntas que tengan y acompañarlos en los cambios que tengan ganas de hacer, y si tienen posibilidades de probar nuevas herramientas, sentarnos con ellos y experimentar con ellos y ver cómo funcionaron. Nos parece, yo hace muchos años que trabajo como coordinador en el área informática y de la parte tecnológica con docentes, y uno va viendo estos cambios. Por supuesto, cada vez hay menos docentes que tienen dificultades, y cada vez hay más docentes que utilizan tecnología, pero hay un grupo de docentes a los que estos cambios les cuestan un montón. Y me parece que hay que estar con ellos, o sea, porque son los agentes transformadores de la educación, los docentes. O sea, nosotros tenemos claro que es así, no es la tecnología la que educa, el que educa es el docente, y el alumno aprende, y el docente es el que está ahí para mediar los contenidos, y es el que tiene las herramientas para guiar al docente, al alumno, a que pueda aprender. Ahora, esa guía, esa mediación, ese camino que tiene que ir haciendo el estudiante con el docente, muchas veces las tecnologías lo van a auxiliar para que estas clases sean mejores, sean con mayor protagonismo, el impacto sea mayor. Cuando los docentes se dan cuenta de esto, más allá de que inicialmente el trabajo puede ser un poco más importante, cuando se dan cuenta de esto, empiezan a descubrir que ellos también pueden interactuar con estas herramientas y que se potencia lo que hacen. Entonces también tiene mucho más valor para ellos. Y muchas veces se divierten. Exacto. Descubren cosas que no sospechaban que podían hacer y vienen con un entusiasmo enorme. Y eso también es positivo, porque eso también muestra que él se puede superar como docente, y también que ha superado ese miedo de algún modo, pero vienen con un verdadero entusiasmo. Hice tal cosa, vienen a contarle a Rodolfo, uy, puse tal cosa en la plataforma y mira cómo respondieron los chicos. Eso es muy bueno, muy bueno. Pero ya no son más los dioses del Olimpo como eran en la época de mi secundaria, exacto, en la década de 1960. Exacto. Se tienen que dar cuenta. Sí, claro. Es difícil abandonar el trono del Olimpo, ¿no? Porque los docentes tienen el poder histórico de la sabiduría y desde la cual se desparramaba el conocimiento. Y por supuesto, la relación, digamos, la relación no es una relación de iguales. El docente es el que maneja los contenidos y el que es el profesional que le va a ayudar al estudiante a que transite por ahí.
Ahora, cuando duda, cuando tiene dificultades, cuando las cosas no funcionan, también tiene que ponerse a buscar con el estudiante tranquilamente. Digo, no tiene por qué pasar esto. Y aparte la guía de él los va a ayudar a profundizar mejor los contenidos. Les agradezco su tiempo. Muchas gracias, Estrella. Muchas gracias, Rodolfo, por estar acá con nosotros. Y bueno, y queda la puerta abierta para seguir pensando y el año que viene volvernos a juntar para poder ver cómo van los cambios y cómo va este cambio epocal. Bueno, muchísimas gracias, ha sido un gusto. La verdad que la charla fue muy amena y bueno, ojalá que hayamos tirado algunas ideas para seguir pensando. Muchas gracias a ambos y muchas gracias a la oportunidad para estar acá. Muchas gràcies, Manuel. No, al contrari. I a vosaltres, moltes gràcies. Esperem la propera setmana per seguir parlant de coses nostres. Fins una altra. Hasta luego, muchas gracias.